Bienvenidos a una nueva clase de Introducción a la Economía. Hoy continuamos con los indicadores macroeconómicos, en particular temas vinculados a la tasa de crecimiento y luego a los equilibrios tanto externos como internos. Recordemos que los indicadores hasta ahora que habíamos observado estaban asociados a los precios por el lado de la inflación, como el aumento sostenido en el nivel general de precios a lo largo de un periodo, y el concepto de tasa de desempleo que estaba asociada a aquella parte de la población que busca empleo activamente en relación a la población económicamente activa y no lo ha conseguido en las 2 semanas previas al momento en que se hace la encuesta permanente de hogares. Digo, para entender un poco los aspectos técnicos. En estos días, si ustedes han observado en el grupo de Facebook, les he enviado artículos que tienen que son muy interesantes porque muestran situaciones asociadas tanto al empleo, o al programa económico, a la mirada de la inflación y a distintas situaciones que de alguna manera hemos comentado en clase, pero que allí están planteadas con datos de los últimos tiempos, o sea, de nuestra realidad. El tercer indicador es el de asociado a la tasa de crecimiento, que es la representación del aumento porcentual del Producto Nacional Bruto en términos reales a lo largo de un periodo. La idea de crecimiento a esta altura ustedes ya saben que está asociada al comportamiento de la frontera de posibilidades de producción. Recuerden ustedes que esta concepción de la frontera tiene que ver con las posibilidades que teníamos tanto de la incorporación de factores productivos o la mejora tecnológica y eventualmente también a la situación de intercambio. Entonces, en todos los casos estábamos en presencia de un componente de crecimiento económico. La manera de medir ese crecimiento económico se asocia a la variable macroeconómica llamada Producto Interno Bruto. Lo vamos a ver en las próximas clases, pero esta idea del Producto Interno Bruto es la representación en valor del total de bienes y servicios generados o producidos en un periodo. El total de bienes y servicios producidos en un periodo. Cuando lo pensamos, lo voy a escribir por acá arriba. Cuando pensamos en el Producto Interno Bruto del momento T, o sea, el momento considerado, a valores corrientes o también entendidos como valores nominales, está representado por la sumatoria desde I igual 1 hasta n del precio de los y bienes en el momento t por la cantidad de los y bienes en el momento t. O sea, el precio es lo mismo que decir, el precio de los tomates producidos durante todo el año por la cantidad de tomates, o sea, el precio de los tomates por la cantidad de tomates producidas, el precio de los anteojos más por la cantidad de anteojos producidos, el precio de los vehículos por la cantidad de vehículos producidos. Es decir, esa es la idea de la sumatoria. Entonces, este es el punto clave. ¿Y por qué en términos corrientes o nominales? Porque está expresada en el valor del momento en que se produce la primera venta, como que es en el valor de la salida de fábrica. El concepto interesante para entender todo este análisis es el llamado Producto Interno Bruto real, que tiene que ver con el uso del un concepto que ya hemos conocido, que es los precios de un momento base. Entonces, antes de avanzar, vale siempre la pregunta piensen que el año pasado, una economía
donde se producen, no sé, exclusivamente chupetines, el valor el resultado del Producto Bruto del año pasado fue 1.000. Y el resultado del Producto Bruto de este año, no importa, démoslo como terminado, de esa economía fue 1.200. La pregunta de rigor allí es, en términos, en ambos casos, han sido valorizados en términos corrientes. Entonces, la pregunta es, para ustedes, entre el año presente y el año anterior, ¿esta economía creció? ¿No creció? ¿No sé lo que pasó? ¿Qué les parece? Tres opciones respecto al problema. El año pasado la economía tenía 1.000, este año tiene el valor 1.200, y la pregunta es... Sí, profe, hizo la misma pregunta, no se podía determinar. No se sabía. No Ya se sabe. Ya habíamos llegado a crecimiento. Hizo la pregunta y se congeló y se fue de la clase usted. Y se llevó la Justo nos habíamos quedado justo en la explicación tuya. No llegamos. No nos habías dicho el por qué no creció. ¿Y qué me mató? Habíamos respondido que no se podía determinar porque había que saber de qué tipo del Producto Bruto se estaba hablando, ya que el crecimiento podía deberse a una inflación. No vi el video, discúlpenme. Vimos crecimiento económico, vimos esta pantalla, la situación. No. No, eso es solamente el comentario. La pregunta la Claro. respondimos y cuando la respondimos, usted se salió de la clase, se cortó la clase y se llevó Porque ese fue el problema, claro, ahí está, por eso fue. Mirá, no me di cuenta. Claro, se cortó la clase, por eso yo me había quedado tildado. Claro, Y yo luego había se respondido cortó. esa misma pregunta. Bueno, genial. Entonces ya sabemos, ya sabemos la respuesta. Está bárbaro. ¿Para qué voy atrás? Yo no entiendo, profe. No entiendo por qué. ¿No lo entendés? No lo entiendo. No había alcanzado a explicarnos el por qué no crecían y tampoco. O sea, que no se sabía. El planteo, la respuesta concreta es, ante esa pregunta que ya hice otra vez, es que no sé lo que pasó. ¿Por qué? Porque la valorización en términos corrientes puede tener cualquiera de las tres respuestas siguientes. Pueden haber aumentado las cantidades, en lugar de 1.000 pueden ser 1.200 y el precio de los chupetines era 1 y ahora sigue siendo 1, entonces la economía tiene 200 chupetines más, o el precio de los chupetines puede haber sido, era 1 el año pasado y este año es 1,20, pero la cantidad de chupetines sigue siendo 1.000, por ende no tenemos más chupetines, pero sí valen más caros. Y la tercera respuesta puede ser que hicimos más chupetines y el precio aumentó. Y el resultado es 1.200. Entonces, como no puedo saber la respuesta, yo necesito un indicador que me dé una respuesta concreta. Entonces, el indicador para la respuesta concreta es el concepto de Producto Interno Bruto en términos reales. Si esto no lo di, lo repito rápidamente. El Producto Interno Bruto en términos reales, ¿qué es? El Producto Interno Bruto del momento T en valores constantes o real es la sumatoria desde igual 1 hasta n del precio de los y bienes en el momento 0, punto de partida, año base, por la cantidad de los y bienes en el momento t. Y esta es la diferencia. ¿Por qué? Porque si este año a esos valores constantes, el año pasado era 1.000 y este año es 1.200, está claro que los precios son los mismos que utilicé para valorizar la producción. Por lo tanto, lo único que puede haber ocurrido es que la cantidad de chupetines haya aumentado. Ese es el planteo de base para entender la diferencia entre una variable en términos nominales y una variable en términos reales. Entonces, en esos términos, es que ustedes han estado trabajando, me imagino, con Manuel, en esos términos, lo que refleja el crecimiento del Producto Bruto Real es justamente una
expansión de la actividad económica. Esto es, hay más bienes y servicios que el año pasado. Entonces, ahí hay más bienes y servicios que el año pasado, significa que como sociedad tenemos más. Y esta idea de que como sociedad tenemos más es la interpretación de mejora de bienestar. Un tema que puede ser discutible porque no necesariamente todos tienen más, pero sí desde la mirada económica, esa idea de crecimiento refleja que la economía que estoy analizando tiene más bienes y servicios y por ende el bienestar general de esa economía aumentó. Después vemos si eso refleja desarrollo o no, eso es otra cosa, pero aumentó. Ahora bien, detrás de esto también está otro indicador que es clave, que es el siguiente: preguntarnos por la evolución de los precios de la economía. Noten que nuestro primer indicador, que era la inflación, nos preguntábamos por la evolución de los precios de la canasta de bienes de una familia representativa. Pero ahora nos estamos preguntando sobre la evolución de los precios de la canasta de bienes de la economía, de toda la economía. Este concepto, así dicho, se conoce como deflactor. Es más, todas las operaciones que ustedes en la práctica hacen, cuando dicen voy a relacionar el valor de hoy con un valor del pasado, uso de los índices, la operación técnicamente se conoce como deflactar, aplicar un deflactor. Pero en definitiva, ¿qué es el deflactor? Como verán, el deflactor es una relación entre un concepto nominal y un concepto real. Lo voy a explicar acá mismo también para que sea más claro todavía. El deflactor del momento t, el que sea, es la relación entre la sumatoria desde igual 1 hasta n del precio de los y bienes en el momento t por la cantidad de los y bienes en el momento t, el valor nominal, dividido la sumatoria desde igual 1 hasta n del precio de los y bienes en el momento base por la cantidad de los y bienes en el momento t. Este indicador es un indicador de tipo Pasch, a diferencia del que habíamos visto al analizar la inflación, que era un indicador de tipo Laspeyres. Este lo desarrolló otro especialista de nombre Pasch. Ahora bien, ¿por qué este indicador nos muestra la evolución de los precios? Fíjense lo que ocurre aquí. La relación que estoy indicando es entre los precios de hoy con los precios de ayer, porque las cantidades son las mismas, valorizando las cantidades de hoy. A diferencia de lo que hacíamos con el índice Laspeyres, que valorizábamos las cantidades del momento base, la canasta dada. Cuando queremos observar el comportamiento de los precios del conjunto de la economía, analizamos el deflactor. ¿Me tengo que retirar? Bueno, ¿está bien? Dale, Macarena. Entonces, cuando analizamos el conjunto de la economía, analizamos el deflactor. Cuando analizamos la situación de los individuos, observamos el índice de precios al consumidor. Es más, cualquiera de ustedes que tenga un contrato de alquiler sabe que por la nueva ley de alquileres se ajustan los alquileres 50% por la variación de salarios y 50% por la variación del índice de precios al consumidor. ¿Sí? Entonces, los efectos que tiene
Antes de la ley, esto era, los alquileres se ajustaban como un precio más. Por lo tanto, se ajustaban por el índice de precios al consumidor. A partir de la ley, se ajustan por un nuevo indicador que surge de ese promedio de dos precios, o sea, de dos indicadores relevantes de la economía. Salario por un lado, precio de la canasta de bienes por el otro. Entonces, de nuevo, ¿por qué es esto relevante? Porque nos sirve para entender la situación de la economía. Ahora, observen ustedes, si yo me pongo a pensar en las diferencias entre el índice de precios al consumidor y el deflactor, surgen algunas cuestiones clave. Por ejemplo, todos los bienes importados que nosotros consumimos, por definición, forman parte del índice de precios al consumidor, porque son los que consumimos, pero no forman parte del deflactor porque no han sido producidos en el país. Y el índice, y el Producto Interno Bruto lo que está referenciando es lo que se ha producido dentro de las fronteras del país. Después lo vamos a profundizar esto, pero es para que tengan una idea por qué el bien importado participa de un indicador y no participa del otro. En ese sentido, los bienes de capital, maquinaria, equipos, estructuras, no forman parte del índice de precios al consumidor. ¿Por qué? Bueno, porque los individuos no consumimos máquinas. Se usan las máquinas, pero no consumimos máquinas. En el sentido siguiente, no son parte de nuestra canasta de gasto, pero sí lo son de los gastos en los que incurre, digamos, los procesos productivos. Entonces sí están incorporados en el deflactor. En definitiva, el índice de precios al consumidor, como ya decíamos, tiene importancia la canasta fija, definida en función de la encuesta de gastos realizada a los habitantes de la nación en un periodo determinado. Y el deflactor tiene en cuenta la canasta de bienes de cada momento del tiempo. Gran diferencia. Uno es una canasta fija y otro es la canasta de bienes. A ver, para que no haya duda, cuando uno dice la canasta de bienes, es porque está diciendo todos los bienes que forman parte de la actividad económica, en el caso del deflactor. En el caso del índice de precios al consumidor, es como si dijéramos, es una canasta, son todos los bienes que forman parte de el patrón de gastos que sigue una familia tipo. Esas son las grandes diferencias, pero que marcan, fíjense, la diferencia definitiva entre un indicador y el otro a lo largo de una serie de años. Aquí lo pueden ver en celeste, el deflactor, y en rojo el índice de precios al consumidor. Noten que por allí el índice de precios ha bajado en el año 2004, como ejemplo, más que el deflactor. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque evidentemente la situación económica recesiva que había en el 2004 impactó en el precio de los consumidores, es decir, el precio que perciben los consumidores, más que lo que impactó en los procesos productivos. Sí, Mateo, ¿cuál es la pregunta? Perdón si no entendí, pero ¿qué es el deflactor del PBI? ¿Cómo? ¿Lo podés explicar de vuelta? ¿El deflactor del PBI? ¿La inflación? Deflactor. El deflactor. A ver, de nuevo, es lo que estaba explicando. O sea, el deflactor, la palabra deflactor, el concepto, es la representación de la variación de los precios de la economía. Técnicamente se llama deflactor. ¿Por qué? Porque la operación que ustedes hacen de
la voy a hacer en pantalla, la operación de decir Producto Interno Bruto del momento T a valores corrientes dividido deflactor del momento T es igual al Producto Interno Bruto del momento T a valores constantes. En castellano, si esto fuera, a ver, 1200, vamos a decir así, 1200, y el deflactor fuera 120, en un índice base 100, el Producto Interno Bruto en términos reales sería por 100, acá, por 100, ¿tá? Por 100. El Producto Interno Bruto sería 1000. ¿Qué quiere decir? Que en este ejercicio los precios subieron de 100 a 120 y el Producto Bruto nominal subió de 1000 a 1200. ¿Cuál es el poder de compra del Producto Bruto real? El nominal subió de 1000 a 1200. ¿Cuál es el poder de compra del Producto Bruto real? 1000. Porque, si lo pensamos, el resultado fue total 1200 y los precios subieron de 100 a 120. Es decir, que tuvieron ambos el mismo comportamiento. ¿Qué significa eso? En términos reales, que seguís teniendo la misma cantidad de productos. Nada más que en términos nominales son 20% más caros. ¿Sí? El ejemplo que había dado más temprano, pero ahora usando la técnica. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en la práctica? Deflactar. Por eso, cuando ustedes piénsenlo al revés, de vuelta vuelvo con el ejemplo de los alquileres. Cuando ustedes dicen, el alquiler que tengo que pagar en este semestre es... sí, está bien, Mateo. ¿Real? ¿A qué se refiere, Luciano? Ahora va. El alquiler que tengo que pagar es 12.000 pesos. Y el semestre que viene tenía que empezar a pagar, no sé, 30%, 15 por 30 por 2 serían 3.600. Entonces le bajo la mitad, 1.800. Pagaba 12.000, tengo que pagar 13.800 pesos. 13.800 pesos es alrededor de 15% de variación de precios. Sí, ¿por qué? Porque eso lo pueden ver en cualquier contrato de alquiler antes de la nueva ley, para que no haya duda. Entonces decía, cada semestre, ¿cuánto tenías que pagar? ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? ¿Qué estaba viendo el dueño de la propiedad? Estaba haciendo una previsión sobre la suba de precios de los próximos meses. Y como tenía que decidían ajustar cada semestre, entonces cada semestre ibas a tener un aumento de precios. ¿Cuál es la intención? Y ahí viene la respuesta para vos, Luciano. Que en términos reales, siempre el alquiler fuera equivalente a los 12.000 pesos del punto de partida. Este es el punto, porque el concepto real no es el concepto que lo toco. Acuérdense que estamos en economía. La palabra real en economía es la expresión de la variable real. No es una cuestión física. No es real porque lo toco. Es real porque está expresado en términos de un bien o conjunto de ellos. Esto es un precio relativo. Por eso es la palabra real viene de la relación con otro. El precio es relativo a otro. Cuando estamos haciendo esta operación matemática, que es llevar el valor corriente deflactado
por el índice de precios, lo estamos expresando en términos nominales. De vuelta, si en este ejercicio que yo les decía, que de 2.000 pasó a 13.800, porque el dueño de la propiedad pensaba que los precios en el semestre iban a subir el 15%, y los precios efectivamente suben en promedio el 15%, ese dueño, 6 meses después, sigue cobrando 12.000 pesos en términos reales. O, dicho de otra manera, el poder de compra que 12.000 pesos tenían en el punto de partida. Esa es toda la construcción que hacemos. Por eso la importancia de entender el concepto de deflactor, el concepto de índice de precios al consumidor y su uso. Porque en definitiva, entenderlo, está todo bien. El problema es, ¿para qué lo quiero? Lo quiero para poder analizar, poder realizar la operación de deflactar índices, o sea, deflactar series. De vuelta, valores nominales expresados en términos reales como lo que estamos viendo en pantalla. Ese es todo el trabajo. ¿Puede haber diferencias entre el índice de precio al consumidor y el índice y el deflactor? Obvio, lo estamos viendo, hay diferencias. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el comportamiento que tenemos los individuos, las familias, frente al comportamiento que tienen las empresas. Entonces, noten que en esta suba de precios, fíjense, suba de precios desde el 2006, la suba de precios hacia las personas, hacia las familias, fue superior a la suba de precios que ocurrió entre los componentes de la economía. Son distintas, mirá, digo para entender la evolución, ¿sí? En definitiva, la tasa de crecimiento va a surgir como ¿qué? Como la diferencia, como siempre, es una tasa de variación proporcional, tasa de variación porcentual, lo mismo. La diferencia entre el Producto Interno Bruto del momento presente, o el año considerado, menos el Producto Interno Bruto del año anterior con relación al año anterior, o sea, como punto de partida. De vuelta, acuérdense que toda tasa de variación refiere la variación de la variable respecto a su punto de partida multiplicado por 100. Para lo que se les ocurra. A ver, esa concepción, esa herramienta, la tienen que tener ustedes incorporada en su mente y la usan para lo que sea. Nosotros porque la vemos aplicada, pero eso lo usan para analizar lo que quieran. ¿Por qué? Porque en definitiva me dice, ¿cuánto varió tu altura respecto a la altura que tenías el año pasado? ¿Cuánto varió tu peso respecto al peso que tenías el año pasado? Son todas tasas de variación proporcional. ¿Sí? Para ver su uso en lo que sea. ¿Para qué nos sirve una tasa de crecimiento? En definitiva, para comparar. ¿Qué comparamos? El concepto de bienestar, compararnos con otros países. ¿Qué países crecieron más? Países similares a la Argentina. ¿Cómo les fue a países similares a la Argentina en el año pasado? Sí, Mateo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema con esto? Quería copiar la fórmula de esa. Yo le saqué una foto, si querés te la paso. No. Dale, pasar así no le interrumpo la clase, profe. Ahí está. Una pregunta muy elemental mía. ¿Ustedes saben que todo esto lo tienen cargado? Más allá de que me digan, sí, profe, pero saco la foto, lo tengo. Pero todo lo tienen cargado, las presentaciones, la pueden hacer lo que quieran. Ustedes se matan por
por sacar, en lugar de tomar apunte, sacan la foto. Tienen un mambo en la cabeza impresionante, pero bueno, está todo bien. Ya es la costumbre de sacarle fotos, ya los celulares revientan por la cantidad de fotos, pero bueno. Pero sí, Claro, está yo bien. le saco foto y voy copiando en Excel. Sí, pero bueno, está bien, Me diviértanse. acostumbré. Está todo bien. Yo simplemente por eso digo, bueno, ¿para qué sirve entonces? Como decía, para comparar. ¿Mm? Para comparar cómo le fue a otros países durante la situación de COVID a partir del año pasado, cómo le fue a la Argentina. En la Argentina cayó 9,9% es el Producto Bruto, otros países cayeron más, otros países cayeron menos. Bueno, hay que ver, hacer comparaciones, cómo se manejó. Nos sirve para saber en qué etapa del ciclo económico estamos. Nosotros, en particular, estamos en una etapa de recesión todavía, sigue cayendo, ahora va a haber una recuperación, es probable este año, pero seguimos con una economía en estancamiento, entonces nos sirve para entender la fase del ciclo económico, expansiva o contractiva. ¿Sí? También nos sirve para saber si estamos, o entender cuán mejor, pero a Geraldine, ¿dónde es? Se le cortó la luz y no puede seguir. Bueno, está bien, Bárbara, ok. Cualquier cosa, siempre estamos a disposición. Entonces, esta idea de mirada en términos del mundo, ¿cómo la analizo? Técnicamente la analizo por el comportamiento del Producto Bruto Interno per cápita. Esto es, el total de bienes y servicios producidos en relación a la cantidad de habitantes. Esto, ahora vamos a ver algún dato, pero me sirve para, de vuelta, comparar a lo largo del tiempo nuestra situación y compararnos con otros países. Por ejemplo, acá tenemos Chile. Chile en el año, esto está tomado el año anterior, un Producto Interno Bruto en el año 2019 de $15.149 per cápita, bajó en el año 2020 por efectos de COVID a 12.800. En nuestro caso, fíjense que nuestro Producto Bruto en los valores oficiales estaba en $10.000, más o menos, y pasó a $9.000, tomando en cuenta el tipo de cambio oficial. Pero si tomamos en cuenta el tipo de cambio paralelo o digamos, informal, estábamos en $4.600. Esto es, dependiendo qué mirada, nos empobrecimos en términos de nuestro nivel de vida, y tiene que ver generalmente con el grado de productividad que tienen los factores productivos de cada economía. Esto sí, como a ustedes a esta altura eso ya lo saben, que es cómo estamos utilizando los factores, cuánto generamos por unidad de factor. Entonces, esa es la productividad. Bueno, países que tienen Producto Interno Bruto mayores, generalmente es atribuible a que la productividad por el uso del factor es mayor. Entonces, bueno, en este momento Chile, Perú, Brasil, bueno, cada uno tiene distintos Producto Bruto per cápita, pero que están siendo superiores a el que tiene Argentina. Cuando en otras épocas nosotros teníamos una mejor situación, ¿eh? La Argentina, si se quiere, la podemos ver aquí en la pantalla. Fíjense que en rojo es Argentina. El comportamiento de la Argentina a lo largo del tiempo ha sido, no ha tenido fuertes modificaciones. Fíjense, por el contrario, el comportamiento de China
desde los 60. Sí, exactamente, Luciano. Entonces, desde los 60, fíjense el comportamiento de China en crecimiento permanente, el PBI per cápita. Esto significa que el promedio de los habitantes de China son cada vez más ricos en términos, ya digo, de cuántos bienes y servicios tienen a su disposición. Esa sería un poco la mirada. Distintos componentes, como decía. Podemos asociar esto también, como siempre me gusta plantearlo, al componente, a la participación y a la mirada sobre el largo plazo de los Estados Unidos, porque esto nos sirve para entender el concepto de Producto Bruto Potencial, que no es ni más ni menos que nuestra lectura de la llamada frontera de posibilidades de producción y el producto asociado a esa frontera. Esto es la mirada de largo plazo de la utilización eficiente de los factores productivos. Y esa idea justamente es la que sirve para ver la relación con lo que todos los periodos, o sea, todos los años, una economía produce, que no es ni más ni menos que el Producto Bruto Efectivo. Entonces, el Producto Bruto Efectivo es lo que hago todos los años. El Producto Bruto Potencial es lo que podría alcanzar cuando utilizo los factores en su mejor alternativa, la idea de la frontera. También nos sirve para ver el ciclo económico, esas expansiones y contracciones en términos de la tendencia de largo plazo, como en algún momento lo hemos definido. Y aquí lo podemos ver gráficamente, donde después del 62, las reformas económicas particularmente aparecen, Mateo, en los 60 todavía estaba Mao Zedong en el gobierno de China. A partir del 79, el Deng Xiaoping se convierte en el secretario general del Partido Comunista y digamos, como el líder, el que pasó a gobernar China, y es el que genera las grandes reformas que convierten a China en lo que hoy conocemos, a partir del año 79. Si bien ya venían con un movimiento, pero es allí donde comienza la reformulación del capitalismo de Estado en el que se ha convertido el país, China, a partir de un planteo de un sistema económico autoritario basado en raíces socialistas, pero con la modificación del pensamiento chino. No sigue de cerca el pensamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sigue algunos postulados y lo mantiene de Marx en el concepto socialista, pero desde el punto de vista del análisis, de la interpretación económica, privilegia la apertura y privilegia el comportamiento de los mercados y cierto libre juego en algunos aspectos. O sea, por eso es un capitalismo de Estado, donde la presencia del Estado es muy fuerte, pero siguiendo los planteos de lo que conocemos como capitalismo en general en Occidente. Por eso las diferencias. Si vemos esto, Estados Unidos no había quedado en crisis económica después de la Primera Guerra Mundial. Pregunto por qué es creciente esa línea. La situación que vos estás planteando, Luciano, la ves acá, en rojo, donde el Producto Bruto Interno Real, en términos efectivos, está por debajo de la situación de la incorporación de los factores productivos. Entonces, lo que ves
creciente tiene que ver con la dotación de factores, ponerle crecimiento poblacional, inmigración, incorporación de capitales, es decir, la conformación de los factores productivos utilizados en su mejor alternativa sería el Producto Bruto Potencial. Lo que ves en celeste son los momentos donde cómo afecta a un país el ganar una guerra como Estados Unidos en el 45. Fíjate cómo afecta cuando ves acá primero la expansión por encima de la línea de largo plazo, luego tuvo un proceso pequeño de recesión y en definitiva lo que el efecto como economía es que claramente surgió como la gran ganadora de la guerra, si bien estaban los aliados, pero la gran ganadora y en definitiva la que pasa a comandar todo el resurgir de la economía mundial. Eso es la situación post Segunda Guerra Mundial, donde gran parte de los gran parte no, todos los desarrollos que se hacen para la economía de guerra pasaron a formar parte de la habitualidad. Por ejemplo, la industria de la aviación, todas las mejoras con los aviones de combate se trasladaron a la concepción de los aviones para transporte de pasajeros. Digo, para entender algunas cuestiones. Y eso mayormente lo hizo la empresa Boeing de los Estados Unidos, que era la principal contratista para la construcción de aviones de guerra, o sea, cazas y demás. Alemania le tiene que pagar a los destrozos que había hecho y esa plata la habrán usado para fortalecer la economía. Si Alemania vuelve a perder la guerra, y así como en la Primera Guerra Mundial, también en la Segunda Guerra Mundial tuvo que pagarle a todos los países que invadieron y los destrozos, digamos, se llaman reparaciones de guerra. Bueno, todo eso trae aparejado. Bueno, entonces, aquí tenemos ese comportamiento. Lo podemos ver también para la Argentina, en nuestra situación. Aquí vemos desde la época del presidente Menem, en el 93, los distintos presidentes, el comportamiento de la actividad económica en términos del Producto Bruto Interno, con valorados o año base 2004, fíjense, año base 2004, el comportamiento de los últimos, digamos, la presidencia, las dos presidencias de la presidenta Fernández, la presidencia del ingeniero Macri, y ahí lo tenemos lo que es el estancamiento al que hacía referencia hace un rato. Aquí vemos algo más actual con la caída de la actividad económica a pique del año pasado. Esto refleja 9,9% de caída, un impacto enorme, similar a la época de también la caída, tuvo caídas, aquí tenemos la caída en el 2001, al final de la presidencia de la Rúa, aquí tenemos la caída de la presidenta Fernández, cuando después de la presidencia de Néstor Kirchner, la economía vuelve a derrumbarse y se recupera. Lo vamos a ver ahora. Bueno, esta también es nuestra economía. Cualquiera diría que es un electrocardiograma por nuestras subas y bajas históricas, desde 1900, subas y bajas permanentes. Y aquí tenemos nuestra mirada de largo plazo entre la relación entre el Producto Bruto Potencial y el Producto Bruto Efectivo. Lo vamos a volver a ver este tema porque fíjense que la economía estaba en la frontera de posibilidades de producción en el año 2007 y las decisiones de política económica recalientan la economía, o sea, desde el punto de vista del Producto Bruto Efectivo supera el Producto Bruto Potencial, luego decae, luego vuelve a superar.
para entenderlo, estas son la serie de medidas asociadas a privilegiar el consumo, y entonces la economía se recalienta porque hay más actividad económica, pero no hay más inversión. Esto es el gran tema. Entonces se usan dobles turnos o 3 turnos para aumentar la producción de bienes y servicios, dado que el gobierno fomentó el mayor consumo, pero por otro lado no se evidencia una mayor inversión en bienes de capital, de manera tal que hay un recalentamiento de la economía que se tradujo en subas de precios, que lo vamos a ver. Entonces, ahí tenemos cuestiones para entender nuestra situación. En definitiva, todo esto nos lleva siempre a plantearnos en qué medida el crecimiento económico, o sea, el Producto Interno Bruto real es una medida válida del bienestar. ¿Por qué la pregunta? Porque en definitiva el Producto Interno Bruto solo refleja el total de bienes y servicios que se producen. Pero hay un conjunto de situaciones que no están contempladas. Los problemas de la inflación, los cambios de precios en los distintos bienes, todos los bienes y servicios que producimos en el hogar, que obviamente son para nuestro consumo, pero que en definitiva son productos que la economía está teniendo y no está reflejado, no se observa en ningún indicador. Todo lo que tiene que ver con la economía sumergida o la economía informal. Piensen ustedes que en estos días aparecen a diario las imágenes de las famosas ferias, la Salada o cualquier otra, bueno, y que no hay que cuidado porque allí hay actividad económica, sí, tal cual, pero toda la actividad económica que hay allí no pasa por el análisis del Producto Bruto. Es una economía informal. Ya, no hay boleta, no hay nada. ¿Sí? Todas las mejoras en la calidad de vida, el tiempo de ocio, el tiempo, la mejora de salud, la esperanza de vida, todo eso, que uno puede decir, bueno, son datos, que ¿en dónde inciden? Inciden en el bienestar, pero ese bienestar no aparece como traducido en números. Podemos estar viviendo más tiempo porque la salud está, el sistema de salud se desarrolla, tenemos los mejores médicos y el mejor sistema de salud, y entonces hace que vivamos más tiempo y no necesariamente tener más bienes y servicios. Por lo tanto, no aparecería como idea de crecimiento y por ende de bienestar. Sin embargo, estamos mejor. Ahí está el contrasentido. Si el ambiente está más limpio, si trabajamos sobre la polución, evitamos la contaminación, también vamos a estar mejor. Pero de vuelta no aparece. ¿Sí? Digo, todo un conjunto de indicadores. La última parte de estos indicadores tiene que ver con la concepción de la mirada en términos del sector externo por un lado y del gobierno por el otro. Cuando nos planteamos el equilibrio del sector externo, vamos a analizar el saldo de la balanza comercial y en qué medida incide el precio de las divisas, o sea, el tipo de cambio, en ese saldo de la balanza comercial, y por el otro lado, la situación del gobierno, digamos, en términos presupuestarios, lo que gasta, lo que recauda. Y estos son los dos grandes temas que corresponde que veamos. Cuando nos planteamos la mirada internacional,
en sí estamos viendo ese concepto de la apertura, el grado de intercambio que mantenemos con el resto del mundo. Ese grado de intercambio se traduce en dos cuestiones muy simples. Lo que le vendemos al resto del mundo, que son nuestras exportaciones, y lo que le compramos, que son nuestras importaciones. Cuando le vendemos al mundo más que lo que le compramos, estamos en una situación de superávit, y por el contrario, si le compramos más al mundo que lo que le vendemos, estamos en una situación de déficit. Por lógica, todo el intercambio se traduce en movimientos de divisas. ¿Por qué? Porque el concepto de divisas no es ni más ni menos que el nombre técnico de la llamada moneda extranjera. Entonces es la moneda de otro país que es aceptada en el nuestro. Por ejemplo, euros, dólares. Últimamente, en términos de nuestro intercambio comercial, el yuan, la moneda china, y esos son más o menos los yenes, el yen como moneda, la moneda japonesa, pero mayormente nuestro intercambio se traduce en el uso del euro, la moneda europea, el dólar, moneda norteamericana, y ya digo, en los últimos tiempos, el yuan, que es la moneda china. La relación que existe entre nuestra moneda y la del resto del mundo, a ver, un segundo, dice, ¿no se podría cambiarnos al dólar o no nos convendría? La pregunta de Luciano. Hace ya bastante tiempo que se analiza y se plantea la idea de la dolarización de la economía, que es lo que nos está diciendo Luciano. Para ello, no es una decisión unilateral, es una decisión que se debe hacer en consenso con el país de origen de la moneda que estamos aceptando, en este caso con los Estados Unidos, porque en definitiva, dolarizar significa que en nuestro país, por alguna ley específica, se acepte como moneda de curso legal la moneda de otro país, aparte de nuestra moneda. La situación de la dolarización existe en Ecuador. Ecuador es un país que está dolarizado desde los años 90. En Panamá también, sí, tal cual, Nico, excelente. Es decir, son países que, ¿eso qué efecto tendría en nuestra economía, Mateo? Bueno, a esto voy. El tema es el ahorro de pesos. No, sí, va por ese lado. A ver, de vuelta. La decisión de dolarizar tiene que ser, es una decisión de consenso. ¿Por qué? Porque quien emite la moneda que vos vas a aceptar tiene que estar de acuerdo que va a pasar a formar parte esa moneda de la circulación legal en el país, que está tomando la moneda como referencia. Eso tiene pros y contras. El pro es que te atás a todos las estrategias de política económica que sigue el país de la moneda que estás tomando de referencia, que si la tomás de referencia es porque lo entendés que es más estable que el tuyo. Entonces, como posibilidad es claramente que te acercás a la inflación que va a tener, o sea, la variación de precios que va a tener ese país. Porque en definitiva, los bienes y servicios, después de un tiempo, van a estar medianamente alineados con el precio de esos bienes y servicios en el país
de la moneda que estás analizando. La contra de esto es que dejás de tener la libertad de tomar decisiones, por ejemplo, de política monetaria. Esto significa que si en algún momento necesitas expandir la cantidad de dinero por alguna situación en particular, ejemplo, el COVID, pensemos en general, no tendrías la posibilidad de hacerlo porque quien emite la moneda no sos vos, es decir, es el otro país. Nosotros, en Argentina, para hacer algo intermedio, en los años 90, con la presidencia del doctor Menem y el ministro Cavallo, se adoptó la convertibilidad. La ley de convertibilidad estableció, lo vamos a mirar cuando veamos dinero, que digamos, que para poder emitir un peso adicional de la economía argentina debía existir una reserva, digamos, un respaldo en $1. Entonces, la famosa ley de convertibilidad es que por cada peso era convertible a $1. Esta fue una decisión que tomó la Argentina en acuerdo con los Estados Unidos, pero que no implicó, si bien pasamos a tener las dos monedas, porque un peso era igual a $1, no implicó dolarizar, no implicó a que los precios de los bienes se expresasen en dólares, si bien un peso era $1. Y entonces yo en esa época ganaba en el orden de los 3.000 pesos por mes, o sea, yo ganaba $3.000. ¿Sí? Entonces uno puede decir, wow, qué bárbaro, lo que fuera. Sí, Luciano, eso fue muy bueno, lo vimos cuando les mostré la evolución de los precios, el efecto que tuvo, pero eso tiene otro problema, que sigue requiriendo que la economía que toma la decisión tiene que tener muy en claro cómo se va a financiar si decide gastar más que lo que ingresa al país, que es el punto que vamos a ver ahora después, que es el equilibrio presupuestario. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque la manera de financiarnos no deja de ser muy clara. Para financiar cualquier exceso, yo voy a necesitar tener más ingresos, ya sea cobrando más impuestos, pidiéndole prestado al mundo, o en la medida que las dos primeras no alcancen, emitiendo billetes y monedas. Esta situación, cuando estás en un proceso o te dolarizaste o, como lo hizo Argentina, la convertibilidad, no lo permite, porque claramente la relación de convertibilidad es un peso por cada dólar que entra. Si no entra el dólar, no puedo emitir un peso. Entonces ahí viene todo el problema. En el caso de la dolarización, está muy claro, si hay dólares, podré financiar. Si no hay más dólares, no podré financiar. Entonces ahí hay un conjunto de situaciones. De hecho, Ecuador tuvo algunos problemas, pero así todo, con el cambio de régimen de gobierno, o sea, pasaron de un sistema económico promercado a un sistema económico, como lo comentábamos, que era más intervencionista con el presidente Correa, y sin embargo el presidente Correa no modificó la dolarización, o sea, Ecuador siguió estando dolarizado. Ahora Ecuador pasa a un régimen, un sistema económico más promercado, bueno, sigue dolarizado. En el caso, como dice Nico, Panamá ha estado dolarizado y entonces el balboa y el dólar van 1 a 1 siempre, o sea, cualquiera puede manejarse. Uruguay acepta el dólar para
conjunto de transacciones, uno puede pagar la tarjeta, puede pagar y consumir, comprar combustible en Uruguay, pagándolo con dólares sin ningún problema, es decir, está aceptado. No así en Argentina, no es una moneda de curso legal, si bien nosotros tenemos dólares en el bolsillo, pero no es una moneda de curso legal. Nosotros, no está aceptado legalmente que paguemos un litro de combustible con dólares. En Uruguay se puede pagar un litro de combustible con dólares, sin problema, para marcar esto. Entonces, todo esto tiene que ver con el comercio internacional, nos corrimos un poquito de la idea, pero el saldo de la balanza comercial tiene que ver, en definitiva, con cuán caro o barato son nuestros bienes en relación al resto del mundo. Y eso tiene que ver con el tipo de cambio, es decir, la expresión monetaria de nuestra moneda en relación con la de otros. Cuando uno dice que 150 pesos por dólar, está diciendo lo que vale en términos de la moneda, o sea, con un dólar, ¿cuánto puedo comprar? Vamos a decir, ¿cuántos pesos puedo comprar con un dólar? Para hacer un número redondo, ¿no? 150 pesos. ¿Cuál es la situación en función de nuestro análisis? Cuando un gobierno devalúa, es decir, cuando el tipo de cambio, para hacerlo más fácil, se devalúa, es porque para comprar una moneda extranjera necesito más moneda local. Eso es que la moneda local perdió valor, se devalúa. Cuando por el contrario, para comprar una moneda extranjera necesito menos monedas locales, se habla de una revaluación. La moneda se revalúa. ¿Por qué es esto importante? Porque una moneda devaluada le resulta al resto del mundo más barato comprar los bienes locales. Entonces, mejora nuestro perfil exportador. Al contrario, una moneda revaluada vuelve los bienes y servicios del resto del mundo más baratos para nosotros y empeora nuestro saldo de balanza comercial, porque hace más fácil o más barato importar y más caro exportar. En definitiva, lo que siempre se está analizando es el comportamiento de este saldo de la balanza comercial, o también conocido como exportaciones netas. La X es la nomenclatura de la variable exportaciones, la M es la representación de la variable importaciones. Entonces, cuanto más revaluado está nuestra moneda, menos competitivo vamos a ser para el resto del mundo. O sea, menos interés va a tener el resto del mundo en comprar nuestros bienes. Al contrario, la devaluación favorece el que se compren nuestros bienes. Así, ceteris paribus. Hay más cosas, pero ceteris paribus, esa es la idea. A ver. Y nuestra moneda está devaluada, ¿o no? ¿Cómo? Nuestra moneda, el peso, está devaluado. A ver, nuestra moneda se devalúa día a día. La cuestión un poquito compleja es esta. El tipo de cambio, voy a ir un pasito para atrás, lo voy a plantear acá ya que estamos. El concepto de tipo de cambio, que es la expresión, tipo de cambio, voy acá. Tipo de cambio, puede tener tres formas de verse. Una es flexible o libre, libre.
Otra es en la punta fijo o controlado, y en el medio administrado. Vamos a decir así para poner administrado. Cuando planteamos el tipo de cambio flexible o libre, es aquel que se define por la oferta-demanda de divisas en todos los países. O sea, nuestra relación peso contra dólar, peso contra euro, y así todas las monedas. Cuando eso se produce por el libre juego de la oferta y la demanda, el resultado pasa a ser el tipo de cambio libre y, digamos, al cual compradores y vendedores pueden acceder a esa moneda. Esta situación concreta la tuvo la Argentina durante el gobierno del presidente Macri. Anteriormente el tipo de cambio estuvo controlado, la tuvo antes en la época del presidente Menem y el presidente de la Rúa, y actualmente también el tipo de cambio está controlado, ahora lo vamos a ver. Pero durante la presidencia del ingeniero Macri tuvimos tipo de cambio flexible. ¿Qué significa esto? Que la autoridad monetaria, el Banco Central, no se mete, es decir, no se obliga a comprar o vender divisas como parte de, digamos, dejar que los agentes de la economía operen. No se mete. El tipo de cambio alcanzará su valor reflejando las fortalezas o debilidades que tenga la economía. Es como si dijeras, hoy por hoy el dólar, como la economía norteamericana estaba un poco más golpeada, el dólar ha perdido valor para el mundo. La gente se refugia en otra cosa. Independientemente de lo que nosotros hagamos en Argentina, el dólar en el mundo ha perdido valor. ¿Sí? Eso es parte del tipo de cambio flexible. Del otro lado, la otra mirada, es el tipo de cambio fijo o controlado. En esa situación, el Banco Central establece el valor de la divisa y se obliga a comprar y vender al valor establecido. Esto es la situación actual. Tiene una particularidad. Si el Banco Central establece un valor de la divisa muy por debajo del que los agentes económicos creen que es el verdadero valor, la divisa la está abaratando. ¿Y qué es lo que van a hacer los agentes económicos? Bueno, es toda situación de algo que está barato y encima me gusta en términos de lo que es nuestra histórica inclinación por el dólar, la voy a comprar. Entonces le estoy diciendo al Banco Central que esa mercadería que tiene, que es el dólar, es barata y yo quiero. El Banco Central está obligado a vender, a comprar y vender. Si yo quiero, está obligado a vender. Y esto tiene un impacto en las reservas que son el respaldo de esa divisa, de ese valor. Esto ocurrió en Argentina, ha ocurrido en el último tiempo, y en función de ello, y en la presidencia anterior de la presidente Fernández, ¿qué es lo que termina haciendo el Banco Central? Como la demanda de la divisa supera a la cantidad que tienen disponible, que empezaron a comprar todos. Sí, exactamente, Luciano. Como la demanda supera, ¿qué es lo que ha hecho el Banco Central? Establecer nuestro conocido cepo, la imposibilidad o la dificultad de comprar, de acceder a las divisas. Entonces, esto es el tipo de cambio controlado. De vuelta, en nuestra particular situación, ese tipo de cambio está revaluado. Y ahí viene la respuesta a tu comentario, Luciano. Está revaluado. Esto significa que si bien su cotización se ha ido modificando, no ha quedado fija,
pero se ha ido modificando por debajo de lo que han subido los precios. Entonces, en términos reales, es una mercadería, vamos a usar esa variable, esa mirada, barata. Entonces, hemos reevaluado nuestra moneda. ¿En qué se traduce esto? En que para nosotros el tipo de cambio oficial son 90 pesos por dólar, más o menos. Es barato comprar todos aquellos bienes que se expresan en dólares. De allí que el año pasado hubo una fuerte demanda sobre los automóviles importados y sobre un conjunto de bienes de consumo durable que son bienes que se consumen internacionalmente. Entonces, el tipo de cambio está reevaluado. Lógicamente, para evitar que nosotros compremos esa mercadería, el Estado ha establecido, por un lado, el cepo y por el otro lado, un impuesto, el llamado impuesto país. Entonces, ese impuesto país hace que el valor final de la divisa esté en el orden de los 9 por 3, 27, 115, 120, dependiendo, porque los últimos valores estaban 140. ¿Sí? Pero eso es el resultado de haberle puesto un impuesto. No es el valor de la divisa dado el tipo de cambio fijo. Entonces, de nuevo, tipo de cambio flexible, tipo de cambio fijo y tipo de cambio administrado cuando la autoridad monetaria va viendo cuáles son, en función de sus decisiones de política, cuáles son valores que le parecen más adecuados. Es decir, de allí viene la variación, como les decía recién, y es la situación de la Argentina, donde de alguna manera cada semana el tipo de cambio se va modificando de acuerdo con algún criterio que tiene el Banco Central. Entonces ahí está administrando. Un ejemplo histórico nuestro lo tenemos en el momento que el presidente Duhalde, en el 2001, decide, dada la situación de fuerte caída de la actividad económica, decide salir de la convertibilidad. Esto es establecer una legislación nueva donde el peso deja de ser convertible uno por uno, un dólar por un peso. Para salir de la convertibilidad, el presidente Duhalde con su ministro Remeslenikov establecen un tipo de cambio fijo de 1,40 pesos por dólar. Es decir, que en esa decisión devaluaron nuestra moneda 40%, que era lo que se estimaba que reflejaba el atraso cambiario que tenía nuestra moneda. Por eso estábamos reevaluados. Si eso hubiera sido así, es como de ver, bueno, perfecto, se devaluó 40% y entonces todo el mundo dice, sí, este es el valor de la moneda, del peso con respecto al dólar. Está bien. Pero ¿qué ocurrió? El conjunto de decisiones, el plan económico que daba a entender el presidente Duhalde y su ministro, no era consistente con ese valor de la moneda. Entonces, rápidamente, los tomadores de decisiones, los agentes de mercado, salieron a comprarle dólares al Banco Central. Esto es, dada la obligación de a 1,40 pesos por dólar, yo te doy 1,40 pesos, dame un dólar. En términos de una semana, las reservas de la Argentina habían caído y estaban ya, casi no quedaba nada. Y entonces, ¿qué decide el presidente Duhalde con su ministro? Liberar el tipo de cambio. Fíjense, en términos de una semana, 2 semanas, no recuerdo bien, decide liberar el tipo de cambio. En ese momento, en esos días, el tipo de cambio del peso dólar pasó a ser, estaba en 1,40 pesos,
llegó hasta 3 pesos con 40, 4 pesos en determinado momento. Es decir, se devaluó más del 300% en pocos días. Me acuerdo porque yo estaba dando clases como ustedes en esta época del año y mis alumnos me preguntaban qué hago con los dólares que tengo. Bueno, hubo algunos que hasta se compraron departamentos con la diferencia de cambio que había ocurrido con algunos dólares que tenían guardados. A posteriori, el gobierno dejó que se liberara, entonces que el mercado decidiera, el mercado se asustó y ya digo, es como si hoy, piensen ustedes que el tipo de cambio hoy pasara a ser en el mercado, digamos, oficial 90, 9 por 4, pasara a ser 360 en términos de unos días. Mercado libre, así, digamos, en negociación libre. Bueno, eso fue la situación de caos que se produjo. Después se recompone y a partir de ahí comienza un sendero de recuperación de la economía. No crecimiento, sino recuperación de la economía. Entonces ahí tenemos los distintos tipos de cambio, lo vamos a volver a ver cuando analicemos las políticas, pero esa es la situación concreta para entender todo lo que implica y la incidencia que tiene en el superávit de balanza comercial, o sea, en nuestra relación comercial con el mundo. ¿Sí? Entonces, ahí lo que estamos viendo es el impacto que tiene en el movimiento de divisas. El movimiento de divisas, también lo vamos a ver, está asociado a la llamada balanza de pagos, la balanza de pagos, que es la suma de dos componentes, la cuenta corriente más la cuenta capital. Estos son los dos componentes de la balanza de pago. La balanza de pago es la representación monetaria de los movimientos de divisas de nuestro país respecto al mundo. Ese es el concepto general de la balanza de pagos, una registración contable. Pero esa registración contable tiene esos dos componentes. La cuenta corriente que está asociada a el saldo de la balanza comercial más la cuenta de servicios, ¿sí? Esta es la cuenta corriente. A mí qué me importa, ¿por qué por qué es relevante? Bueno, porque lo que estáis viendo en la cuenta corriente es el comportamiento comercio, entrada y salida de divisas, más el cobro y pago de intereses por las deudas que tengamos con el mundo o el mundo tenga con nosotros. Todo el manejo de los intereses. ¿Estamos? Esa es la cuenta de servicios. La cuenta capital, por el otro lado, es las inversiones externas y nuestras inversiones en el resto del mundo. Es el movimiento de capitales. Esto lo vamos a volver a ver, pero para entender qué parte juega el saldo de la balanza comercial en todo el movimiento de divisas. El otro gran componente que hay que tener en Santiago, si la balanza de pagos o qué, Santiago. No sé a qué te referís, Santiago. La definición, la balanza de pagos es la herramienta contable que refleja el movimiento de divisas de un país con respecto al mundo. Eso es en términos generales. Esa balanza de pagos está compuesta por dos conceptos, que son la cuenta corriente y la cuenta capital. La cuenta corriente refleja el movimiento de divisas asociado al comercio por el saldo de la balanza comercial o exportaciones netas, más el movimiento de divisas por el pago de intereses por deudas. Y eso es la cuenta de servicios. La cuenta capital solo muestra todo el movimiento de capitales, o sea, las inversiones
de argentinos en el mundo y del mundo en la Argentina. Esa es la cuenta capital. Entonces, el otro componente relevante es, o otro indicador relevante relacionado es el llamado índice de apertura. Acá de nuevo aparece toda esta idea de cómo crecemos y cómo nuestra relación con el resto del mundo a partir del comercio. Entonces el índice de apertura lo que nos permite ver es cuánto representa el comercio con el mundo en términos del total de bienes y servicios producidos. Esto lo vemos a la luz de la suma de lo que le vendemos al mundo más lo que le compramos al mundo en relación con lo que producimos. Producto Interno Bruto, valores corrientes, por 100 porque es un índice. Entonces el índice de apertura, fíjense, muestra cuánto de lo que hacemos está relacionado con el mundo. Algo interesante es que como economía nosotros históricamente hemos tenido una economía cerrada. Si bien hay gran cantidad de discursos, de comentarios de la política que suelen hablar de nos pasa lo que nos pasa porque somos una economía abierta, entonces no tenemos defensa con lo que va a ocurrir con la entrada de bienes y servicios importados. Bien, a la luz de los datos no se sostiene, si bien particularmente para algunos sectores puede ocurrir, pero no se sostiene para toda la economía. Fíjense ustedes que países similares a los nuestros, América Latina, el Caribe, o con perfiles socioeconómicos también diferentes, tienen un grado de apertura muy superior al nuestro. Y el comportamiento económico es diferente, en muchos casos, la mayoría, superior al nuestro. Entonces, no pasa por el grado de apertura el que nos vaya bien o mal, porque a otros con mayor grado de apertura les va mejor. Entonces uno podría decir, no pasa por ese lado. La Argentina históricamente no tiene mucho más que el 30%, estamos hablando del año 2019 más o menos. Piensen ustedes que en la época del doctor Alfonsín, estamos por acá, en 85, estábamos en un 15%, no más, menos todavía, de apertura, una economía cerrada. En la época del doctor Menem, que de hecho se planteó como una economía abierta, no llegábamos al 20% de la apertura económica. En el año 2000, apenas un poco más del 20%, finales del gobierno de la Rúa. La devaluación hizo que saltara esta situación y que abriéramos circunstancialmente al mundo hasta el 40%. Esto se mantuvo en la época del presidente Kirchner, luego bajó. O sea, luego a partir de la presidencia de Fernández comienza a cerrarse la economía, y en la época del presidente Macri se abre, pero noten ustedes que en todos los casos son valores muy lejanos de lo que significa para el resto del mundo. Piensen que países como, países pequeños, pero países europeos tienen hasta un 80% de índice de apertura. No es constantemente creciente. No, para nada, Luciano. No, es decreciente. De hecho, esto es creciente en esta época porque estábamos en una economía fuertemente por debajo del 20%, acá más o menos apenas el 20%, comienza a abrirse, pero siempre estamos con valores muy inferiores a los países similares. Entonces, todo eso tiene que ver con sector externo.
El otro indicador que tiene que ver con comportamiento del gobierno es el llamado, la situación presupuestaria del gobierno, que se traduce en la relación entre el gasto público y la recaudación tributaria. Si el gasto público supera la recaudación, estamos en déficit. Por el contrario, la economía se encuentra en superávit presupuestario. Para entenderlo, piensen ustedes que, salvo algunos años de la presidencia del doctor Menem, la situación presupuestaria entre el 2003, la presidencia de Kirchner, y entre el 2006, o sea, finales, hasta el 2007, que asume la presidente Fernández, también tuvimos superávit presupuestario. Pero saliendo de eso, tendría que fijarme, no recuerdo, no hay otros momentos de la historia en los que hayamos tenido superávit en forma consistente y continua. Dicho de otra manera, toda nuestra historia económica está más asociada a persistentes déficits. Déficit presupuestario. Como les decía, todo déficit presupuestario, todo déficit se financia de tres maneras: con impuestos, con endeudamiento o con emisión. Entonces, noten ustedes que nuestro gran problema histórico ha sido, por un lado, la deuda externa, la llamada deuda externa, o sea, el endeudamiento que hemos generado con el resto del mundo, y asociado a eso, la emisión. ¿Por qué? Bueno, piensen de nuevo, los impuestos ya más no van a poder aumentar, si bien el gobierno podrá querer aumentarlo, pero estamos con una cantidad del orden de 160 impuestos, es uno de los países que más impuestos tiene en el planeta, y una presión tributaria, esto es la cantidad de recursos que destinamos a pagar impuestos sobre el total de los ingresos que generamos, del orden superior al 40%, a veces más, menos, 38, 43 en algún momento. Entonces, más impuestos no podemos ya recaudar, generar. Esto ha llevado a que todo exceso de gasto respecto a los ingresos se financie pidiéndole prestado al mundo, pero en determinado momento, con la presidencia de Kirchner, repudiamos la deuda, quiere decir, entramos en el default. Con la presidencia de Fernández, nos queda, o sea, después, la repudiamos, para ser concretos, con la presidencia de Rodríguez Sá. Luego, con la presidencia de Kirchner, fuimos a un arreglo, pero también seguíamos en default. Esto no lo resolvimos hasta que se asume el presidente Macri, que arregla la deuda y volvemos a tener la posibilidad de pedir prestado al mundo. En el medio, tanto parte de la presidencia de Kirchner como la presidencia de Fernández no tenían forma de cobrar más impuestos ni tampoco pedirle prestado al mundo. Por lo tanto, recurrieron, particularmente la presidenta Fernández, a la emisión de billetes y monedas. En la actualidad, el ministro Guzmán, con el presidente Fernández, logró arreglar nuevamente la situación de default con los acreedores externos, pero el riesgo país, esto es la tasa de interés, la carga por encima de lo que paga cualquier país cuando toma un crédito, llamado riesgo país, es tal que vuelve casi imposible tomar créditos en el mundo. O sea, son muy caros, son 13 puntos porcentuales, 1.300
puntos básicos por encima de la tasa, o sea, 13 puntos porcentuales por encima de la tasa. Si la tasa es el 5%, a nosotros nos prestan al 18%, y eso en dólares es una enormidad. Entonces no le podemos pedir prestado al mundo, y es por ello que todo el exceso de gasto, y el último año ha tenido más gastos que ingresos, se ha financiado con emisión monetaria. Como a esta altura ya lo sabemos, eso trae aparejado con un lag, con una diferencia en el tiempo, procesos inflacionarios, que es lo que estamos viviendo en este momento. O sea, cuando la inflación sube, nos marca 4,8% el mes pasado y este mes va a estar por allí, eso es un proceso inflacionario, porque la mayoría de los precios, que era lo que conversábamos el otro día, la mayoría de los precios están subiendo, ¿sí? Entonces, la pregunta de nuevo es, bueno, ¿es válido tener déficit o no es válido? La respuesta tiene que ver, depende en qué lo gastes. ¿Por qué? Y porque es como si ustedes en su casa, o más de uno, es decir, tenemos una fiesta, y la famosa fiesta de 15 para las chicas, ya los varones fiesta de 18 no tienen, el bar mitzvah de la colectividad judía también podría ser un ejemplo, pero los padres que se endeudan, ¿para qué? Para la fiesta de 15. Bueno, ¿qué pasa el otro día de la fiesta de 15? Un montón de comida, un montón de bebida, si quedó algo, y las fotos, los videos, la diversión, y punto. Frente a la misma situación de otro padre y una hija que le dice, o hijo, lo que sea, le dice, con el mismo dinero, pagame un viaje de estudios, o pagame un viaje de estudios de idiomas, o qué sé yo, una variante que conocer. ¿Cuál es el resultado? Es la misma idea que para un país. ¿Cuál es el resultado en términos de futuro de la fiesta de 15? Nada, ninguna. La diversión, obvio, pero al otro día no tengo ninguna capacidad diferente. ¿Cuál es el resultado de haber pagado el viaje de estudios? Al otro día tengo una capacidad diferente. Entonces, para un país es exactamente igual. ¿En qué invierto? O sea, ¿en qué uso el exceso de gastos respecto a la recaudación? Tiene que ver si financié el consumo de la gente va a estar contenta, pero, como veíamos hace un ratito en los gráficos, gasté más, pero no invertí. Entonces, cuando dejen de gastar, la economía vuelve a estar igual que antes, peor, porque voy a tener un agujero, o sea, voy a tener más déficit, frente a otro gobierno que decide hacer las rutas, decide invertir en el alcantarillado y digamos, todo el saneamiento de los arroyos para evitar problemas de salud, o la mejora en todo el tendido de la conectividad, para tener acceso a Internet, si se quiere. Fíjense el necesario acceso a Internet ahora, y que no se corte, el otro día, ¿por qué se cortó la luz? Para entenderlo, ¿por qué se corta la luz? Bueno, uno dice, pagá. No, se corta la luz porque hay un precio controlado en las tarifas públicas. Entonces, la empresa que provee los servicios no está cobrando lo que la producción del servicio cuesta. ¿Eso en qué impacta? En el mantenimiento. Impacta en el mantenimiento, en alguna inversión a futuro. Entonces, ante una situación de exceso de demanda por cualquier cuestión, ¿qué va a ocurrir con la corriente eléctrica? ¿Qué va a ocurrir con el gas? Se corta. Y eso es lo que ocurre. Entonces, ahí aparecen esas situaciones. En Argentina. Profe, Sí. una consulta. Eso que dijiste vos sería ponerle un ejemplo en verano cuando están todos con Buenos Aires. O sea, tanta demanda de
de Por ese los aire servicio. acondicionados, se demanda más energía eléctrica por el aumento de los aire acondicionados. Y los aire acondicionados hay más, ¿por qué? Porque los gobiernos fomentaron el consumo. Cómprese un aire acondicionado en 24 cuotas, en lugar de fomentar la inversión. Entonces, cómprese el aire acondicionado hizo que las familias tengamos más aire acondicionado, vamos a ponerlo de esa manera. Como la tarifa de los servicios públicos está regulada y no se incrementa, cada vez son más baratos en términos relativos. Por ende, ustedes ya lo saben, eso incita a consumir más de aquello que es barato. Vas a tener más tiempo prendida la luz de tu casa, más tiempo prendido el aire acondicionado, y eso impacta en la prestación del servicio. Como no se reconoce el valor que tiene el servicio, se deteriora la prestación del servicio. Bueno, ese es el correlato. Por eso los déficits pueden ser buenos o malos en función de cómo se utilizan esos recursos. En nuestro caso, hemos privilegiado el consumo, hemos privilegiado planes en general, y eso que está mal. No, el problema no es que el plan, el problema es que si a la persona que recibe un plan no le enseño a trabajar, no la mejoro, cuando ese plan, por lógica, tengo que dejar de dárselo porque debe tener un tiempo, esa persona no está capacitada para entrar no es empleable, ¿no? Al mercado laboral o para generarse un trabajo. No está capacitada. Entonces, nuevamente me va a pedir una ayuda. ¿Dónde está la falla? En que la manera en que yo gasté el dinero del Estado no le permitió a esa persona mejorar su situación a futuro. Esa es la falla. O sea, no en darle el plan. Eso es parte del juego porque, bueno, sí, hay desempleo, pero si yo no le enseño a trabajar o no le brindo posibilidades, por lógica, mañana me va a volver a pedir. Y pasado mañana también. Y entonces vamos a tener piquetes de por vida, porque no le enseño, no lo obligo como relación contractual para darle el plan a que aprenda un oficio o a que se capacite en alguna de las cuestiones que sepa hacer. Ese es el problema. ¿Sí? No es el plan en sí, es lo que no le hago hacer a partir de recibir el plan. ¿Estamos? Por Claro, eso, si se da un plan, como vos decís, que no se pinte una escuela o que se capacite en algo para cobrar ese plan. sí, o sea, Cobrarlo uno así sin hacer tendría que nada. tener una obligación. Si no tengo ninguna obligación, claramente voy a tener un problema. Si voy a estar generando un problema. ¿Sí? ¿Está? ¿Alguna pregunta? Sí, dale. Este es el caso que se mostraba en la frontera de posibilidades de producción cuando un país invertía en bienes de consumo o en bienes públicos. Quien invertía en bienes públicos, a largo plazo se iba a expandir la frontera. Sí, o sea, si los bienes públicos, o sea, el concepto de bien público entendido, vas a desplazar la frontera si vos estás invirtiendo en, en plazas, pero, o estás invirtiendo en un bien público, la red de comunicaciones, o un bien público, el puerto, por lógica, la ruta, un bien público, vos vas a tener más ruta, vas a tener una expansión de la frontera, no por la ruta, sino por lo que te permite después la ruta, que es que gastes menos en combustible, se movilicen las producciones de lugares donde no tenés acceso si no tenés la ruta. Ahí viene el juego, ahí viene la expansión a futuro. No por el hecho de la ruta. Obvio, la ruta es inversión, entendida, pero la ruta es parte del por qué. O sea, con la ruta sola, que no vaya a ningún lado, como lamentablemente nos ha pasado, rutas que no van a ningún lado, la frontera, vos podés decir, uy, sí, invertiste. No, mentira. O sea, simplemente hundiste plata, pero nada, no pasó nada. Una ruta que no va a ningún lado. Puentes. En Argentina, lamentablemente, hay muchas rutas que tienen puentes que solo está el puente. Esto
lo pueden ver en el interior, en la ruta 3, en la misma ruta, la autopista La Plata-Buenos Aires. O sea, hay muchos puentes hechos sin que tengan conexión. En la 33 también se ve, sí, tal cual. Entonces, eso, uno dice, wow, invertiste. No, sí, pero nada. No, Claro, algo que te beneficie a futuro, ¿no? A la economía no le cambió nada eso. Eso le cambió la vida al que estaba detrás de ese puente, pero no le cambió la vida a los que formamos parte de la economía, porque el puente no use nada. No sirve para nada. Y de nuevo, se han hecho rutas que no conducen a ninguna parte. Esto lamentablemente es cierto, eso es parte de la corrupción. Entonces, tenés una ruta nueva, qué bueno. Pero ¿para qué? ¿A quién le sirve? A nadie. Entonces, no es indicador de una buena asignación de recursos. Eso es lo que estamos analizando. Pero muy bien tu comentario. Sí, está muy bueno, Carla. Bien. El jueves vamos a trabajar sobre el ciclo económico, porque ya tengan presente que todos estos temas, ciclo económico y el modelo de oferta y demanda agregada que va a estar asociado, van a ser evaluados en un próximo test. ¿Sí? Después vamos a entrar directamente en la medición del Producto Bruto, las cuentas nacionales, y luego vamos a entrar en el modelo renta-gasto, que es el conocido modelo keynesiano. Estos son un poco los pasos a seguir. No pierdan de vista, rápidamente entren en contacto con los textos, familiarícense, porque esta parte, como ya les dije, es más compleja, hay más cuestiones para tener en cuenta y necesita una mayor dedicación que hasta la que le han dado hasta ahora, cualquiera sea. Cualquiera sea, necesita más, un poquito más. Bien, estamos casi por cerrar el horario. Como siempre, un gusto que me hayan que hayan compartido la tarde y había costo de oportunidad con la siesta, pero bueno, espero que haya rendido su fruto. Recuperatorio, ¿entra todo lo visto? Sí, entra todo, es lo mismo. Sofía. Profe, consulta. Estas Dale. filminas que están buenísimas que vos pasás, no las subís, ¿no? ¿O sí? Están todas cargadas. Están en apuntes. ¿En serio? ¿En qué parte están? Mortal, Perdón, nunca las Luciano. vi, profe. Perdón. Están en notas de clase, están todas las filminas cargadas cuando entras a la parte de documentos. Es lo primero que tenés, están unidad por unidad, todas las filminas cargadas, no están cargadas abiertas, están cargadas con menos carga de papel, para decirlo así, pero está todo el material está. ¿Sí? Ok. Claro, Perfecto. capaz confunde porque el título de la carpeta dice contrasemestre, pero ahí están. Sí, todo lo que es documentos de clase están ahí. Están todas las carpetas. Sí. Son mortales. Bien, bueno, como siempre decía, muchas gracias. Gracias por la tarde, que la pasen lindo y Vamos, profe. chao, nos vemos el Estamos jueves. viendo. Profe, gracias. No.